El olor de mi familia. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Génesis 2:24, en la Nueva Traducción Viviente. Hemos propuesto aquí que la lucha por la salud y la santidad de la familia y de la Iglesia se realiza con lo que Pablo llama las armas espirituales. También hemos propuesto que la principal y más importante de tales armas o recursos espirituales es precisamente nuestra identidad en Cristo, es decir, nuestro estar en Cristo. Al estar unidos a Cristo, somos vencedores. Al estar en Él, somos otros, diferentes a lo que fuimos y por lo tanto libres del poder de nuestro pasado. Porque estamos en Él, tenemos la mente de Cristo, por lo que podemos perdonar, comprender y mantener nuestra autonomía en los conflictos familiares, en el todo de nuestra relación familiar y eclesial. Hoy quiero abundar en el tema, proponiéndote que dado que estamos en Cristo, podemos junto con quienes son nuestra familia y hermanos en la fe, desarrollar una serie de principios que actúan como murallas ante los ataques que enfrentamos tanto como familia como iglesia. Aunque los desarrollaré más adelante, aquí te propongo estos principios. Se trata de los principios de exclusividad, prioridad, reciprocidad y empoderamiento. Quiera Dios dirigirnos para comprender mejor lo que aquí te propongo en esta oportunidad. Como nuestro pasaje lo indica, la familia empieza siendo la pareja. Son los esposos quienes se unen inicialmente, por lo que los hijos solo son consecuencia del ser familia de la pareja. La unión de la pareja, la calidad y fortaleza de esta determina el carácter de la familia toda. Resulta muy interesante que el término hebreo dabak, que se traduce como se unirá a su mujer, significa literalmente pegarse, adherirse a. Cosa curiosa es que del mismo término vienen las palabras cola, la que usan los carpinteros para pegar la madera, o pegamento. Por lo que quien decide unirse a otra persona en matrimonio adquiere la obligación de participar íntimamente de lo que tal persona es. Al proceder así, los esposos se convierten en una sola y única semilla que dará luz a una familia, también una sola y una única. Mientras más uno sean los esposos, más definido y equilibrado resultará el todo de la familia tanto pareja como pareja e hijos. Desde luego, nadie se hace uno solo con la otra persona en automático. La unidad familiar, empezando por la unidad de la pareja, es el resultado de un proceso. Pero no utilizo este término proceso en el sentido tradicional de transcurso del tiempo o como las fases sucesivas de un fenómeno natural o una operación artificial. Más bien utilizo el término proceso en su primer significado, según el diccionario, acción de ir adelante. Mi propuesta, entonces, consiste en que la unidad familiar resulta del compromiso, de la determinación de ir adelante en la consecución del propósito de ser familia, una y única en su carácter.
No es el tiempo, ni solo lo que se hace, lo que forma a la familia. Es el compromiso mutuo, la obligación contraída libre y formalmente por sus miembros de privilegiar una relación exclusiva, prioritaria, recíproca y empoderante de sus miembros. Compromiso este que se expresa adecuada y oportunamente entre quienes se consideran a sí mismos familia, pero también compromiso que adquiere la forma que la sociedad reconoce como evidencia de la existencia de la unidad familiar. Sin tal determinación sostenida y renovada cotidianamente, la mera duración de la relación no podrá crear unidad familiar. Pero quien se compromete ha iniciado ya el proceso mediante el cual la unidad familiar será cada vez más fuerte y evidente. Las familias sanas cultivan el principio de exclusividad, inicial y prioritariamente en tratándose de la pareja, pero no solo por ella. Hemos aprendido a considerar la exclusividad en su lado amable. Así, exclusivo es aquello único, privilegiado, elegante. Sin embargo, el sentido primario de la exclusividad se refiere a lo que se excluye, es decir, que quita a alguien o algo del lugar que ocupaba, que descarta, rechaza o niega la posibilidad de algo. Las familias sanas se saben incompatibles con aquellos o con aquello que atenta contra su condición de una y única, contra su condición de ser de Cristo. Así los esposos se asumen exclusivos el uno para el otro, sin importar el atractivo que podría representar la oportunidad de incorporar a un extraño, a alguien que es ajeno a la naturaleza o condición de la familia de la cual forma parte. De igual manera, el resto de la familia aprende a considerarse a sí misma exclusiva, por lo que se relaciona de manera excluyente de aquello que puede atentar contra la unidad familiar, sin importar los afectos, sin importar la cercanía física, sin importar nada, aquello que no es propio de la familia se mantiene afuera. Para los miembros de la familia no hay compromiso más importante ni prioritario que aquel que asumen con su familia nuclear. Cuando los miembros de la familia nuclear forman una nueva familia, el cómo y el grado de su compromiso con la familia nuclear se modifican y entonces no hay para ellos compromiso más importante ni prioritario que el que asumen con su nueva familia. Papá y mamá pasan a un segundo término. El resto de la familia parental pasa a un segundo término, es excluido respecto de la importancia de la familia, de la nueva familia nuclear. La segunda expresión del compromiso familiar es el sentido de prioridad respecto de quienes no forman parte del núcleo familiar. Dios establece que la relación familiar, empezando por la pareja, debe ser prioritaria. Es decir, antes de algo respecto de otra cosa en tiempo o en orden. La expresión divina, dejará padre y madre, no deja lugar a dudas. Para los miembros de la familia no hay nadie ni nada que deba o pueda ponerse antes que aquellos a quienes forman la familia. En tratándose de familias compuestas por creyentes, resulta relevante el llamado bíblico de Gálatas 6:10, que en Dios habla hoy se lee así: por lo tanto, hagamos el bien a todos cada vez que se presente la oportunidad,
y especialmente a los que por la fe son de la familia. Y vale la pena recordar lo antes dicho. La familia empieza en y con la pareja y se continúa en los hijos hasta que estos forman sus propias familias. Las parejas sanas procrean hijos sanos y seguros emocionalmente, condición que resulta del sentido de pertenencia familiar. Unos y otros se saben familia, conocen su lugar en la familia, así como sus obligaciones y sus derechos también dentro de su familia. Saben sobre todo que son prioritarios para los suyos. Por el contrario, característica de las familias disfuncionales es su relación enfermiza con figuras extrafamiliares, suegros, cuñados, abuelos, etc. Cuando se privilegia a cualquiera de estos por sobre el interés de la familia nuclear, el equilibrio familiar se altera, pues se antepone en tiempo y forma a quienes no son familia. La intromisión en el núcleo familiar de agentes externos al mismo genera lo que podemos llamar ruidos comunicacionales, deforma la imagen familiar y altera los espacios y modos de relación entre quienes sí son familia. No debemos olvidar que quien no es familia, no es familia. Una tercera expresión del compromiso familiar es el principio de reciprocidad, es decir, la correspondencia mutua de una persona con otra. Corresponder es pagar con igualdad, relativa o proporcionalmente, los afectos, los beneficios o los agasajos. En las familias sanas, sus miembros aprenden a corresponder a aquello positivo que reciben. No lo hacen solo por gratitud, sino también por razones preventivas. Lo hacen porque conocen y creen en el principio de la siembra y la cosecha. De lo que han cosechado, corresponden, y de lo que han recibido y de lo que ellos hacen, esperan recibir también. Saben que uno siempre cosecha aquello que ha sembrado, por lo que se ocupan de sembrar el bien, aun cuando otros estén sembrando semillas de mal. Así, esposos que enfrentan la deslealtad y aun la infidelidad de sus parejas, perseveran haciendo el bien. Hijos que son lastimados siguen sembrando en esperanza, procurando el bien de sus padres y viceversa. Es decir, unos y otros corresponden al bien con el bien y contrarrestan al mal con lo bueno. Pueden hacerlo porque desplazan el objetivo de su fidelidad de los suyos a Dios y por lo tanto se esfuerzan por ser recíprocos con aquel Dios que los ha amado y bendecido siempre. Como me dice Anadelia, amor, a veces te amo por ti y a veces solo te amo por Dios. La cuarta expresión del compromiso familiar consiste en el empoderamiento de sus familiares. Es decir, las familias sanas apoyan a sus miembros para que cada vez sean menos vulnerables y débiles y que por el contrario puedan desarrollar sus dones y capacidades y así puedan ser quienes son y vivir en plenitud cada etapa de sus vidas. El empoderamiento empieza en el respeto a la identidad, a la otredad del otro y a los espacios de éste. Al otro se le ama incondicionalmente y se le hace saber una y otra vez amorosamente que es miembro de la familia. En consecuencia, el que uno de los miembros de la familia tenga éxito, alcance sus objetivos y reciba algún tipo de reconocimiento
es asumido, hecho propio por el resto de la familia con alegría y con gratitud. Al mismo tiempo que cuando alguno de sus miembros sufre algún tropiezo, el resto de la familia se ocupa de amarlo y de apoyarlo para que siga adelante. Dios ha prometido que Él honrará a los que lo honran. 1 Samuel 2:30. El término que en este pasaje se traduce como honrar significa literalmente hacer más pesado. Es decir, Dios promete que cuando nosotros lo honramos, haciendo lo que Él ha establecido como bueno, en este caso comprometernos con nuestra familia y con la iglesia, Él da más peso, lo hace más importante, valioso y significativo a nuestro compromiso. Esto significa que Dios empoderará, hará más poderosas las expresiones de nuestro compromiso familiar, multiplicando así la importancia y el efecto de estas expresiones de nuestro compromiso familiar. Cabe entonces el que nos animemos a renovar y fortalecer nuestro compromiso familiar. Si nos decidimos a hacerlo y actuamos en consecuencia, Dios nos dará la dirección, la paciencia y el poder necesarios para que nuestras familias sean cada día más sanas y placenteras para los que formamos, se las formamos para los que tenemos el privilegio de formar parte de ellas. Y esto mismo puede ser aplicado a nuestra iglesia, a nuestra congregación. Dios hará que nuestra iglesia sea cada día más sana y placentera para los que tenemos el privilegio de formar parte de ella. ¿A qué huele mi familia? Desde luego, podemos hacernos tal pregunta y conviene que lo hagamos. Me ha sido interesante descubrir algunas cosas acerca del olor. En primer lugar, el olor es la percepción de las sustancias volátiles por medio de la nariz, voluntariamente o no. Además, he descubierto que existen dos tipos de olores: el ortonasal, que llega a nuestra nariz de manera directa cuando respiramos, y el retronasal, que nos llega a través de la boca cuando exhalamos. Así que al preguntarnos a qué huele nuestra familia y a qué huele nuestra congregación, conviene considerar que los miembros de la familia, los miembros de la congregación, no perciben de esta no necesariamente lo que los demás están percibiendo. Alguien ha dicho que el olor representa muchas cosas: algo que marca límites, un símbolo de estatus, algo que mantiene distancias, una técnica para dejar buena impresión, una broma o protesta de un escolar y una señal de peligro. Pero no siempre lo que nosotros olemos es lo que los demás huelen. Además, los olores nos permiten detectar y evaluar el estado de ciertas cosas. Atraen, rechazan o alertan. Así que la pregunta que nos hacemos es todavía más profunda. El olor de mi familia, el olor de mi congregación, atrae, rechaza, alerta a quienes están en relación con nosotros. El olor de mi familia anima a permanecer dentro de la misma a sus integrantes o los provoca a tomar distancia de esta. En mi familia, en mi iglesia, podemos ser quienes queremos y en aún así honrar a los nuestros y seguir gozando de su amor y de su aceptación. Ser iglesia requiere de nuestro discernimiento y que desaprendamos patrones relacionales
que quizá funcionaron en el pasado, pero que ahora ya no resultan adecuados. No porque siempre hemos sido hecho así, ello significa que en nuestro aquí y ahora es lo que conviene que seamos y hagamos. No debemos olvidar que hay cosas que huelen bien, pero que cuando pase el tiempo y cambian sus circunstancias, hieden. ¿Qué conviene preservar de nuestro modelo familiar, de nuestro modelo eclesial? ¿Y qué conviene terminar o adecuar a nuestras circunstancias actuales? ¿Qué hay que dejar atrás y qué hay que empezar de nuevo? Desde luego, sostener este tipo de conversación familiar y eclesial no resulta del todo cómodo ni atractivo. Pero podemos seguir como hasta aquí, desde luego. Pero, ¿será esto lo que conviene? El cultivo de la exclusividad, la prioridad, la reciprocidad y el empoderamiento familiares y eclesiales harán de nuestras familias y de nuestra iglesia entidades más sanas y con un aroma fragante. Y es a esto a lo que los animo, a esto es a lo que los convoco en el nombre del Señor. Dios te bendiga.